Ahora sí que se quedó 100% sin opciones y tiene que pagar. Miren cómo está Raquel en estos momentos, así como la ven en esta imagen, así está en estos momentos Raquel. Dice, no puede ser. Ahora sí, Raquel ya es oficial, ya se determinó que Raquel Portillo tiene que pagar. Acordémonos que Raquel había sometido una apelación, ya no a la Corte de California, sigue siendo una Corte de California, pero una corte superior, una corte de apelaciones, para que le dieran una rebajita. Ella dice que los gastos de las abogadas que habían pedido eran demasiado excesivos y que ella no podía pagar, que no era justo, esa cantidad era demasiado alta y que tenían que hacerle una rebaja. Entonces, vamos a hacer como una recopilación, vamos a hacer ahora sí que un recuento de los daños de todas las acciones que Raquel ha venido tomando en estos 2 últimos años, de todos esos errores, mejor dicho, que Raquel ha hecho en estos últimos dos años que finalmente la traen hasta el punto en el que se encuentra hoy, en el punto en el que finalmente ella sí tiene esta deuda de casi 1 millón de pesos mexicanos, que son aproximadamente $38,000, y ya no puede Raquel tener ninguna otra opción, ahora sí tiene que pagar. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que Raquel Portillo llegó hasta este momento en abril del 2025 en el que se encuentra con una deuda de 1 millón de pesos? Vamos a comenzar desde el 2022. Acordémonos que a finales del 2022, en diciembre precisamente del 2022, las Jane Does, bueno, dos mujeres someten una demanda en la que incluyen a Gloria Trevi, a Sergio Andrade y a Raquel Portillo. Más adelante, en el 2023, dos mujeres más someten otra demanda completamente diferente en la que nuevamente agregan a Raquel Portillo, a Sergio Andrade y a Gloria Trevi. En total, vienen a ser 5 demandas en contra de estas personas. Raquel en ese momento decide contrademandar. Acordémonos que Raquel nos dice lo mismo de siempre, ¿no? Es que yo no sabía, mi esposo estaba enfermo en ese momento, yo estaba tan ocupada, tan preocupada con la salud de mi esposo. Lo único que hice fue dejar que una persona, en este caso Edna Félix, me asesorara y me dijera qué era lo que yo tenía que hacer. Entonces yo con los ojos cerrados, de verdad es un soundtrack, la música de Gloria Trevi para este caso. Con los ojos cerrados yo le creía a Edna Félix, así como un día le creía a Sergio Andrade, así como un día le creía a Gloria Trevi. En este caso le creí a Edna Félix que era lo mejor para mí. Yo firmé, yo no leí nada, de verdad que yo no tengo la culpa de lo que me pasó. Pero acordémonos que en ese documento aparece el nombre de Raquel Portillo. O sea, para la corte, quien somete ese documento es Raquel Portillo, porque de hecho ella no tiene ni siquiera abogados. Entonces lo somete ella misma. Pero ella nos dijo en una entrevista ahí en YouTube que no, que ella simplemente se había dejado asesorar por una persona que lamentablemente la había metido en este problema. ¿Y por qué dijo esto? Obviamente porque la gente estaba muy enojada con Raquel Portillo por esta contestación, por esta contrademanda que ella somete, en la que dice que no, que estas chicas, que estas Jane Does no son víctimas, porque ellas sabían perfectamente bien a lo que iban, que ellas y sus padres tenían pleno conocimiento de las cosas que les iban a pasar y que ellas voluntariamente se habían sometido a esos riesgos. Por supuesto, después de haber escuchado su podcast en el que ella era una Raquel pues completamente inmaculada, donde de hecho había aceptado ciertas cosas, pero después decimos, pero si dices que esto no pasó, entonces, ¿cómo puedes decir que sí eres responsable? Como que se cancela esas disculpas que das. Si después estás diciendo que no, que tú no tenías responsabilidad, que las chicas sabían y que ellas querían, ¿no? Entonces ella, para limpiar su imagen, para lavarse las manos, le echa la culpa a Edna Félix, pero pues los documentos ahí están. Ella decidió someter esa contrademanda y no puede decir que no sabía, ¿no? Porque es algo muy serio, es algo sumamente serio, una demanda. Imagínense que una sola demanda por abuso a menores de edad ya es seria. Imagínense ahora tener 5 demandas en Estados Unidos.
que es Estados Unidos, un país en el cual ella vive, en el cual ella trabaja cuando trabaja, o sea, yo creo que ella es ciudadana de este país y tener 5 demandas, no porque mentiste, no porque te robaste un McDonald's o algo así más leve, sino porque abusaste de menores de edad, son demandas sumamente fuertes y que nos diga, sí, es que yo firmé ahí una cosa que yo ni siquiera sabía, pues la verdad es que no le creemos, porque sabemos que es un proceso bastante difícil, bastante fuerte, que podría ella gastar muchísimo dinero si es que lo pierde. Entonces no es de verdad nada creíble, nada factible que ante un caso tan serio tú te vas a poner a firmar documentos sin haberlos previamente leído. Ella que tanto dice es que a mí me encanta leer, a mí me encanta estudiar, yo puedo de verdad aprenderme un idioma en 30 días o tantas cosas que nos dicen, ¿no? Que es muy inteligente. Entonces no le creemos, la verdad, yo no le creo, lo tengo que decir, yo no le creo que ella no sabía nada de lo que estaba firmando. Creo que pues sí lo sabía, sí quiso hacerlo así y pensó que le iba a funcionar. Aquí lo interesante de esto es que todo el mundo le dijo a Raquel no va a funcionar. En California hay una ley que se llama la ley anti-SLAPP que no le permite a las personas que están siendo demandadas demandar de regreso a las víctimas o a las posibles víctimas en este caso, ¿no? No les permite que estés tú de alguna forma, eso se ve como una forma de intimidación, como una forma de querer callar a las víctimas y no va a proceder. Mejor no te desgastes, no pierdas tu dinero, porque si pierdes vas a tener que pagarle tú a las abogadas de las Jane Doe. Sin embargo, Raquel, a pesar de esto, a pesar de que las mismas abogadas de las Jane Doe fueron quienes le advirtieron a Raquel que no sometiera esta contrademanda, ella decidió hacerlo y aquí es donde decimos, ¿por qué Raquel sigue tomando malas decisiones a estas alturas del partido? Porque ella no se toma el tiempo de tomar decisiones que sean informadas, que sean correctas. ¿Y por qué no escuchó en ese momento a las mismas abogadas de la Jane Doe que le dijeron, vas a perder mucho dinero porque después vamos a someter una moción para pedir esos gastos de abogado? Que fueron bastantes, ¿no? Sin embargo, Raquel no escucha, ella decide hacer lo que ella quiere hacer y pues sí, lo hizo. Y como ya sabíamos, como ya se le había dicho a Raquel, efectivamente su contrademanda fue desestimada. Le dijeron en la corte, no puedes tú estar diciendo esto en contra de estas chicas, de las Jane Doe, que son víctimas, que son sobrevivientes, así que tu demanda es desestimada. Y también pues las abogadas hicieron lo que ya le habían dicho antes que iban a hacer, que es someter esta moción en la cual piden que se le pague este dinero que ellas habían invertido en documentos, en papelería, en su tiempo de abogados, que sabemos que es súper caro. Así que el juez ordena que Raquel tiene que pagar casi $38,000. En ese momento Raquel pues se pone mal, dice que no es justo, que por qué le están poniendo esta cantidad tan alta y comienza a someter varias mociones. Creo que si no me equivoco fueron 2 o 3 mociones que ella somete el año pasado en California. En estas mociones ella dice, no es justo, estas peticiones no las pusieron a tiempo, ya se había pasado el momento de pedir este pago. O sea, dice muchísimas cosas que al final el juez le dice, no, tú sabías lo que te estabas metiendo, tú sabías que hay una ley anti-SLAPP y a pesar de eso tú decidiste meterte en esta situación. Y luego ella ponía otra moción y el juez le decía, pero es que no ha cambiado nada, ¿por qué sigues metiendo mociones si no ha cambiado nada? O sea, está sometiendo prácticamente el mismo documento y ya te dijimos que no. Y nuevamente le decían que no, hasta que finalmente Raquel decide, pues ya que aquí me dicen que no, me voy a ir a otra corte, a una corte superior, que es una corte de apelaciones, una corte donde únicamente se ven temas de apelación. Y esto lo sometió ella, si no me equivoco, en enero de este año, el 14 de enero de este año, ella somete esta petición ante otra corte de apelaciones diciendo no que le quitaran ya la cantidad de dinero, no que le dijeran que no tenía que pagar, sino que pidiendo que le rebajaran la cantidad, porque ella decía que era un monto excesivo, que el juez se había pasado con esa cantidad, que no tenía que haber aprobado lo que pedían las abogadas de la Jane Doe, sino que tenían que pues ponerle una cantidad mucho más reducida. Ante esto, finalmente, a finales del mes de marzo, apenas el mes pasado,
Finalmente, el juez de esa nueva corte, siempre en California, le dice otra vez dismissed. Otra vez esta apelación de Raquel, ya serían como 4 ocasiones en las que se le dice a Raquel que esta apelación está dismissed. Y aquí tienen ustedes el documento. Ahí dice que está filed, que es una corte de apelaciones, una corte superior del estado de California. Y le dice, the appeal filed November 13 is dismissed. Entonces, ya como ven ahí ustedes, ya Raquel se quedó sin opciones. Raquel ahora sí definitivamente tiene que pagar sí o sí. No hay forma, ella pues ya intentó todo lo que ella podía intentar, ya hizo todo lo que podía hacer, ya tocó todas las puertas que podía tocar y ya definitivamente caso cerrado, como diría la doctora Polo, ahora sí Raquel tiene que pagar sí o sí. Entonces, qué lástima que hizo tantos intentos, tantos esfuerzos porque le quitaran esta cantidad o porque le rebajaran esta cantidad, cuando lo que ella debió de hacer fue desde el principio informarse bien, tomar una decisión correcta, una decisión informada y sobre todo una decisión que fuera más coherente con su podcast, que fuera de la mano con esa imagen que ella nos había vendido, con esa Raquel que ella nos había hecho creer que era. Sin embargo, lo que nos pone en esa demanda, en esa contrademanda, no fue únicamente una bofetada para las chicas, sino que también fue una bofetada para nosotros, que habíamos empatizado con Raquel, que habíamos creído en su historia. Y pues ahí obviamente nos dimos cuenta que no era cierto, que no era verdadero ese supuesto arrepentimiento o esas disculpas que Raquel dice ahí en su podcast, donde sí es cierto, pide disculpas en algunas ocasiones. Pero ¿de qué sirve pedir disculpas si al final dices que no hiciste las cosas que las chicas dicen que hiciste, ¿no? Sino que encima de que no aceptas la responsabilidad, estás diciendo que fue culpa de ellas mismas, estás revictimizando a estas chicas, diciendo que ellas querían, que ellas sabían y que ellas se expusieron voluntariamente a estos abusos, a esta esclavitud y a esta tortura. Entonces, definitivamente creo que ella debió de haber pensado mejor su estrategia antes de ponerse ahora, pues, andar de aquí para allá buscando cortes superiores, cortes de apelación, cuando ya es demasiado tarde. O sea, eso fue nuevamente gasto de tiempo, gasto de papel, o sea, gasto de recursos también de las Cortes de California en estar analizando esos documentos cuando ya ella tenía una respuesta desde el año pasado que definitivamente no le iban a aprobar estas mociones y estas apelaciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Muchísimas gracias a Roxy Book, que nos manda otro aporte, en este caso un super sticker. Muchísimas gracias, Roxy Book, nuevamente. También dice, ya no están solas. Hola, creo que como están las leyes en México, si va en serio lo de la ley Trevi Portillo, que ver con mi país. La verdad, ya no están solas. Sí, estoy de acuerdo contigo. A como yo voy viendo las cosas, a como voy viendo el movimiento de las aguas, no me extrañaría nada que sí pasara una ley Trevi Portillo, porque de verdad que esto del INPI que les voy a mostrar a continuación vendría siendo otra de las injusticias que hemos visto en este caso. De verdad que esto para mí es insólito, como en lugar de darle una respuesta a Carla, de poner atención a las cosas que ella puso en esa denuncia ante el INPI, las pruebas contundentes que ella puso en más de 200 páginas, en vez de poner atención a esas cosas, le están pidiendo que pague muchísimo dinero. Estoy hablando de millones de dólares, ni siquiera pesos, sino que millones de dólares en copias. O sea que prácticamente ya tiene que pagarle al INPI por hacer su trabajo. Si Carla quiere que ellos lean el expediente, si quiere que vean la película, si quiere que vean la serie, o sea, todas las cosas que ella puso como prueba en esos documentos, si ella quiere que el INPI se tome el tiempo de analizar, de leer, de ver todo esto, ella tiene que someter un pago. Imagínense eso. Imagínense cómo pueden estas instituciones mexicanas dejar a víctimas en total desprotección, porque ¿quién puede pagar esa cantidad de dinero? Nadie, o sea, la mayoría de personas que son víctimas, lamentablemente, son personas en una situación vulnerable, ya sea económicamente, educacional, que no tienen los recursos para defenderse. Entonces, ¿cómo es posible que en lugar de darle una respuesta, de atender al llamado que ella hace ahí, de que esta marca fue creada a base de esclavitud, de tortura y de abusos, en vez de poner atención a esos datos que son sumamente importantes,
se ponen, en vez de esto, a ponerle trabas, a buscar cómo obstaculizar el paso de la justicia. Y de verdad que, como tú dices, no me extrañaría nada que de verdad sí pase una ley, Trey, porque yo viendo las cosas como están, después de haber visto a Raquel en la Cámara de Diputados y ahora ver lo que está pasando con el INPI y Carla de la Cuesta, pues no me extrañaría para nada que sí sea cierto esto de una ley. Dice Luna Lila, quiero apoyamos tu excelente trabajo. Muchísimas gracias, Luna Lila, también por este aporte y por el apoyo que siempre me dan al canal. Bueno, chicos, entonces como ya vieron ahí en este documento, ahora sí completamente dismissed. ¿Qué va a pasar si Raquel no puede pagar este dinero? No sabemos con exactitud, no sabemos en Estados Unidos, en las Cortes de California, cómo ellos toman esta deuda, qué va a pasar. Posiblemente vayan a embargar los bienes de Raquel si es que ella tiene alguna propiedad, casa, auto, algún negocio. No sé si ella es dueña de algo así que ellos puedan embargar. Pueden reportarla también a las agencias de crédito. Cuando te reportan a estas agencias de crédito, prácticamente si tú ganas algún dinero de los taxes, por ejemplo, ahorita es temporada de taxes, mucha gente recibe dinero de los impuestos. Por ejemplo, puedes recibir $2,000, $3,000, de acuerdo a lo que tú hiciste en el año. El gobierno te regresa una cantidad, ¿no?, de esos impuestos que tú pagaste. Si ellos hacen esto, si las abogadas y las Jane Doe someten esto, que la reportan a las agencias de crédito, ella no recibiría esos impuestos. O sea, cada cosa que ella reciba va a ser confiscada, por decirlo así, para esta deuda. Otra opción también podría ser pedir que se le vayan sumando intereses a la deuda, de alguna forma como para presionar a Raquel o como para motivarla a buscar la forma de pagar. Porque imagínense, si de por sí ya es mucho dinero, casi $40,000, que te vayan sumando intereses cada mes o cada semana, no sé cómo funciona, pues sí sería muy difícil para ella llegar a pagar más cantidad de dinero, más todavía que esos $40,000. Entonces podrían pasar muchas cosas. Esa podría ser una, que le vayan poniendo intereses a esta deuda y que ella pues se vea forzada a buscar de donde sea pagar esta deuda, porque si no va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta que se convierta en algo que pues la va a hundir. Imagínense que cada trabajo que ella tenga no pueda recibir el sueldo de ese trabajo porque está de alguna forma confiscado para pagar esta deuda. Sí sería pues muy difícil, pero una vez más, no es una consecuencia a una acción que tú hiciste. Aquí creo yo que no se puede culpar a nadie más que a la misma Raquel, porque se le avisó, se le puso sobre aviso, se le intentó ayudar. O sea, las mismas abogadas, la Jane Doe, le intentaron decir, no va a proceder. De verdad que no, tiene una posibilidad muy, muy alta de que esta contrademanda sea desestimada, y a pesar de eso, ella tomó la decisión. Y aquí sí podemos decir que fue una decisión personal, una decisión que ella tomó en ese momento de someter esta contrademanda. Entonces, ¿qué se puede hacer? La ley es la ley. Tú tienes que informarte muy bien, y si a pesar de la información tú decides continuar con esa moción, con esa petición, pues hay consecuencias y lamentablemente la tienes que pagar. Tienes que pagar esta deuda, y posiblemente vaya a ser una deuda que ella tenga por mucho tiempo, porque imagínense, si es cierto que le van a poner intereses, que esa deuda va a seguir creciendo con intereses, pues va a ser algo que va a tener ella que lidiar con esto prácticamente toda su vida, porque sí es mucho dinero. Y si nos dice que no tiene trabajo, creo que su esposo tampoco trabaja, su esposo está enfermo, realmente le han bloqueado su carrera. Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero? Entonces, que nos quede de experiencia, ¿no? De tener siempre muchísimo cuidado con lo que vamos a hacer, no actuar sobre todo con cosas que tienen que ver con leyes, con cortes, no actuar visceralmente, porque creo que Raquel hizo eso. Estaba tan enojada porque la habían demandado, estaba tan enojada porque la gente estaba como que apoyando tanto a las chicas, que quiso también ella voltear la tortilla y ponerse ella como víctima, y las chicas como que ellas habían decidido voluntariamente entrar a esta organización y pues no le funcionó. O sea, veamos cómo esto fue un error garrafal que cometió Raquel. O sea, no le funcionó legalmente porque fue desestimada esta contrademanda, no le funcionó de forma financiera porque tiene que pagar ahora esta deuda altísima, y no le funcionó de forma mediática y social porque pues a la gente se le cayó Raquel.
la careta de Raquel que tenía en esos momentos se le cayó y la gente dejó de apoyarla. Creo que era el mejor chance que Raquel ha tenido en toda su vida de formar una carrera, de crear una comunidad que la apoye, que la quiera por ella misma, no por la cantante, no porque fue sobreviviente, víctima, lo que sea, sino por ella misma, por su talento. Sin embargo, ella malgastó esa oportunidad y pues yo creo que ahora sí ya no hay vuelta de hoja para Raquel, porque de hecho cada acción que ella sigue tomando de alguna forma sigue ratificando lo que ella puso en esa contrademanda. Sigue ella en esa posición de que las chicas son malas, o sea, diciendo que le caen mal, que les daría 3 puntos a cada una, que no le ajustan los puntos para eliminarlas. O sea, creo que ella sigue en esa posición que ahora sí no nos deja duda que Raquel, esta Raquel que estamos conociendo ahorita es la Raquel de siempre, que tal vez en su momento no pudimos ver. Y es lamentable, ¿no? Porque creo que si ella se hubiera deslindado de todo eso, si ella hubiera contado su historia, hubiéramos podido empatizar. Lo que nos molesta es la revictimización de las chicas, que no haya ese aceptar que las chicas sí fueron víctimas, que sí se les engañó, que sí hubo mala fe, que sí hubo dolo al momento de invitarlas a esta organización y de hacerles pues todo ese lavado de cerebro, ese grooming que se les hizo. Eso es lo que nos molesta. Creo que sí hubiéramos podido empatizar con Raquel, sí hubiéramos podido entender su historia, pero desde el momento que comienzan a atacar, a decir que no es cierto, que no son víctimas, es ahí donde pues no podemos lidiar con eso nosotros, porque ahora que conocemos, que somos más empáticos, que tenemos el conocimiento de organizaciones coercitivas, de sectas y todo esto, entendemos bien lo que pasó y pues no podemos lidiar con ese tipo de comentarios que lamentablemente Raquel ha hecho y que sigue haciendo. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.